Títere y titiritero. La batalla de los campos de Micenas estaba en marcha. La información proporcionada por Damón, el antiguo heraldo y maestro de espías del rey Electrión, había llegado a Toxio, quien actuaba en consecuencia. Según la información recibida, Anfitrión había sufrido heridas graves en su enfrentamiento contra Filomeno y se encontraba descansando en Hinachos. El ejército de Argos, debido a errores logísticos, aún permanecía en esa ubicación. Los reyes de las costas se habían negado a enviar refuerzos, lo que dejaba a Anfitrión en una posición complicada. Anfitrión se encontraba anclado en una aldea en medio de la llanura, con escasos recursos defensivos. Su fuerza era reducida, compuesta por menos de 1000 hombres y 30 carros de guerra. Toxio se encontraba sentado en su trono de campaña, rodeado de capitanes y consejeros. Su cabello oscuro caía en ondas brillantes sobre sus hombros, y su piel dorada reflejaba su amor por los placeres de la vida. Miraba con una mezcla de confianza y vanidad a los hombres que lo rodeaban. Dorian, el nuevo gran consejero de Micenas, se acercó con gracia y presencia magnética. Sus ojos oscuros brillaban con inteligencia mientras observaba la escena. Se detuvo a poca distancia de Toxio, cuidadosamente equilibrando su expresión entre respeto y autoridad. Mi rey, hemos recibido noticias de que los enemigos están dispersos y debilitados, anunció Damón con una sonrisa. Era evidente que sus palabras eran la música que Toxio deseaba escuchar. Toxio asintió satisfecho, confirmando que sus decisiones estaban en el camino correcto. Toxio se volvió hacia Dorian, buscando su consejo. Dorian, amigo mío, ¿qué crees que debemos hacer ahora? Tenemos una oportunidad, pero también una responsabilidad. Dorian levantó una ceja, su mirada penetrante fija en Toxio. Mi rey, no podemos dejar pasar esta oportunidad. La gloria y el poder nos esperan, y no podemos permitir que nada nos detenga. Toxio asintió, compartiendo el anhelo de grandeza de Dorian. Sin embargo, también sabía que detrás de esa apariencia impecable había un desprecio profundo por los súbditos. Dorian amaba a Toxio tanto como despreciaba a aquellos que no estaban a su nivel. Confío en tu juicio, Dorian, dijo Toxio, recordando cuán apasionado podía ser Dorian en la búsqueda de sus deseos. Aunque a veces impulsivo, Dorian siempre tenía una forma de lograr lo que quería. Dorian sonrió, su sonrisa tan encantadora como peligrosa. Haré todo lo necesario para asegurarnos la victoria, mi rey. No te preocupes, nadie se interpondrá en nuestro camino. Toxio asintió nuevamente, y mientras los dos hombres continuaban su diálogo, las complejidades de sus personalidades comenzaron a influir en el curso de los acontecimientos. El campo de batalla resonó con el sonido de los cuernos, interrumpiendo la expectante calma. Sin previo aviso, Estrobates, rey de Midia, hizo su entrada, una figura imponente que irradiaba majestuosidad. Aunque había venido a rendir homenaje a Toxio, la escena que se presentaba lo dejó inquieto y lleno de preocupación. La escena era un caos de preparativos y tensión. Las filas de soldados aún no estaban desplegadas, pero el clamor de los cuernos resonó en el aire, provocando una sensación de anticipación. En un instante, el campamento pasó de la quietud a la urgencia, y Estrobates se vio inmerso en la vorágine de emociones y preparativos bélicos.
Aunque había llegado con la intención de rendir homenaje, el espectáculo que presenció le dejó un regusto amargo. El estruendo de los cuernos lo confrontó con la cruda realidad de la guerra que se avecinaba, despojando cualquier idealización que pudiera haber tenido. En su interior, la inquietud creció, alimentada por la obsesión que lo impulsaba a vengarse y destruir a su propio hermano y al hijo de éste. La apariencia imponente de Estrobates se contrastaba con su preocupación interna. Sus ojos grises azulados reflejaban la tormenta de pensamientos que lo asediaban, mezclando la determinación y la incertidumbre. Aunque vestía la armadura de un líder preparado para la batalla, su mente estaba dividida entre la lealtad a su reino y su obsesiva búsqueda de venganza. La escena, un mero preludio del conflicto que se avecinaba, dejó una impresión profunda en Estrobates. Mientras se encontraba en medio del tumulto de cuernos y preparativos, la realidad de su situación y las decisiones que había tomado se volvieron más palpables que nunca, llenándolo de inquietud y reflexión en medio del caos bélico. La tensión en el campamento de Micenas era palpable mientras el ejército se preparaba para el enfrentamiento. Los oficiales, conscientes de la proximidad del enemigo desde las colinas, se encontraban en una lucha constante por mantener el orden entre las filas. La incertidumbre y el miedo habían comenzado a filtrarse entre las tropas, y en un intento desesperado por evitar que cundiera el pánico, algunos oficiales recurrieron al látigo y la espada para mantener la disciplina. El chasquido del látigo y el brillo de las espadas en alto eran un recordatorio constante de la severidad de la situación. Los gritos de los oficiales resonaban en el aire, mezclándose con los jadeos y susurros ansiosos de los soldados. Era una escena caótica, donde el miedo y la necesidad de mantenerse en formación competían en cada mente. En medio de esta tensión, unos nobles valientes emergieron en carros de guerra, llevando consigo una mezcla de determinación y arrogancia. Sus carros relucían con adornos y estandartes, marcando su estatus privilegiado. Este gesto desencadenó una respuesta instintiva por parte de Toxio y Dorian, quienes, reconociendo la importancia de liderar con valentía, decidieron seguir el ejemplo. Toxio y Dorian montaron sus propios carros de guerra, guiados por la comprensión de que su presencia y liderazgo eran esenciales para mantener la moral y la confianza en las filas. El choque de metal resonaba en el aire cuando sus carros avanzaban, un recordatorio visual de que los líderes estaban dispuestos a enfrentar la adversidad directamente. Bajo el cielo claro y sereno, Estrobates, rey de Midea, avanzó con solemnidad hacia el majestuoso campamento de Micenas. El alto trono de Toxio, rey de Micenas, lo aguardaba, y Estrobates llevaba consigo no solo su homenaje, sino también una promesa de lealtad. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, como una tormenta que acechaba en el horizonte. Dorian, con la mirada llena de suspicacia, se aproximó a Estrobates en cuanto llegó. Estrobates, dijo, su tono cargado de desconfianza, ¿cómo puedes venir a rendir homenaje a Toxio y al mismo tiempo estar preparado para atacar a tu propio hermano, anfitrión, quien lucha por el bando enemigo? Estrobates detuvo sus pasos, mirando fijamente a Dorian con una expresión imperturbable. Dorian respondió, su voz firme pero tranquila, mi hermano, anfitrión, ha cometido actos que claman por justicia. Las heridas que infligió al pasado son profundas y exigen reparación.
Si bien mi espada puede estar dirigida contra él, mi verdadero objetivo es encontrar una balanza en medio de la oscuridad que nos rodea. Dorian frunció el ceño, claramente escéptico ante las palabras de Estrobates. La venganza es un camino peligroso, replicó, y puede nublar la razón y la perspectiva. Atacar a tu propio hermano no solo es un acto de guerra, sino también una traición a los lazos familiares y a los principios que deberíamos defender. Estrobates mantuvo su mirada fija en Dorian, sin mostrar señales de retroceder. Dorian, no pretendo ocultar la oscuridad en mis motivaciones, pero eso es algo que el rey de Micenas debería entender mejor que nadie, admitió con sinceridad. Mi deseo de venganza puede ser una llama ardiente, pero también es un recordatorio constante de la injusticia que se ha perpetuado. Solo al encontrar la redención en el conflicto puedo liberar mi reino y a mi propio ser de la carga que llevamos. Toxio, observando el intercambio desde el fondo, finalmente intervino. Dorian, comenzó, su voz firme pero compasiva, aunque la venganza puede nublar el camino, también es cierto que hay heridas que necesitan sanar. Estrobates lleva consigo la sombra de un pasado que exige justicia. Si esta es su forma de buscar equilibrio, entonces como líderes debemos comprender y respetar su elección. Dorian miró a Toxio, luego a Estrobates, con una expresión que mostraba su conflicto interno. Finalmente, suspiró y asintió. Muy bien, Estrobates, cedió, si esta es tu búsqueda, que así sea. Que el resultado de tus acciones nos guíe hacia una resolución que trascienda las sombras del pasado. El diálogo entre Estrobates, Dorian y Toxio había revelado no solo la complejidad de las motivaciones humanas, sino también la frágil línea entre la venganza y la redención. Mientras el mundo a su alrededor se tambaleaba en la incertidumbre de la guerra, sus palabras habían trascendido la discordia para explorar el significado más profundo de la justicia y la lealtad. El aire se volvió más denso con cada palabra que Estrobates pronunciaba, su revelación colgando en el aire como una verdad ineludible. Nuestros enemigos están a menos de media jornada al sur, anunció con una calma firme, ocultos tras las suaves colinas de trigo que se alzan en esa dirección. La incredulidad se dibujó en el rostro de Dorian, sus ojos anclados en Estrobates como si intentara descifrar si hablaba en serio. Eso no concuerda con los informes de nuestros espías, respondió, sus palabras cargadas de duda. Nos han narrado una historia muy diferente, una que describe un escenario distinto al que tú presentas. Estrobates sostuvo la mirada de Dorian, sin titubear ante su escepticismo. Dorian, los informes de tus espías están equivocados, afirmó con firmeza. Yo y mis hombres hemos marchado toda la noche, adentrándonos en el territorio enemigo. Nuestros batidores han sido testigos de cómo los ejércitos de diversas ciudades del sur se han unido al norte de la aldea de Hinachos. Argos y Tirinto se han aliado con Lerna, Temenio y Nauplia. Juntos suman casi 6.000 hombres y 30 carros de guerra. Las palabras de Estrobates resonaron en el aire, llevando consigo una revelación que podría cambiar el curso de la guerra. El desconcierto en el rostro de Dorian cedía ante una creciente comprensión de la gravedad de la situación. Si esto es cierto, murmuró, su tono mezclando preocupación y urgencia, entonces nuestra posición es mucho más precaria de lo que habíamos anticipado. Estrobates asintió, su expresión seria. Así es, confirmó.
Nuestro enemigo ha reunido una fuerza formidable, una que podría poner en jaque incluso a los más fuertes. Mi intención al revelar esta información es demostrar mi compromiso con nuestra causa común. Juntos, debemos prepararnos para enfrentar esta amenaza y, si es posible, revertir la marea en nuestro favor. La conversación había dado un giro inesperado, revelando la importancia de la información que Estrobates llevaba consigo. Las tensiones y divisiones del pasado se desvanecieron momentáneamente frente a la urgencia del momento. En ese instante, la alianza entre líderes y reinos se forjó en la necesidad compartida de enfrentar un desafío que podría definir el destino de todos. Toxio se levantó, su mano cálida tocando el hombro de Estrobates en un gesto de solidaridad. Con tus hombres, tendremos la ventaja, declaró con convicción, sus ojos reflejando la determinación que había crecido entre ellos. Mientras Toxio mostraba su confianza, los ojos de Dorian fulguraron momentáneamente con celos, aunque logró ocultar su envidia bajo una máscara de indiferencia. Sin perder tiempo, Toxio tomó una decisión crucial. Dio la orden de convocar a sus vasallos del norte, que aún permanecían en sus propios campamentos, unificando la línea de defensa. Con el contingente de hombres y carros de guerra que Estrobates aportaba, sus fuerzas sumarían casi 7.000 hombres y casi 40 carros en total. A pesar del desafío que se avecinaba, la superioridad numérica seguía de su lado. El sol de la mañana, aunque irradiaba sus suaves rayos, generaba una sensación de calor húmedo y pesadez en el aire. Sin embargo, tenía su lado positivo, ya que había secado los campos que ahora estaban firmes y aptos para las maniobras de las carrozas de guerra. El terreno se convertía en un aliado en sí mismo, listo para ser aprovechado en la batalla que se avecinaba. Las tensiones y rivalidades del pasado parecían desvanecerse bajo la sombra del conflicto inminente. La unidad entre los líderes y sus vasallos se cimentaba en la necesidad compartida y en la búsqueda de una victoria que solo podrían alcanzar trabajando juntos. Con sus fuerzas reunidas y el sol como testigo, se preparaban para enfrentar el día que definiría sus destinos y el destino de sus reinos. La línea de batalla fue meticulosamente trazada, cada unidad de tropas de las distintas ciudades formando cuadros sólidos de determinación. Entre los pasillos creados por estas formaciones, se alineaban los carros de guerra, listos para cargar hacia adelante en un ataque coordinado que sería visible a los ojos de sus enemigos. El murmullo de la preparación se mezclaba con la tensión en el aire, creando una atmósfera eléctrica que anticipaba el choque inminente. Los líderes de cada cuadro intercambiaban miradas y gestos silenciosos, sus rostros reflejando una mezcla de resolución y nerviosismo. Detrás de las filas de soldados, los carros esperaban en orden, listos para avanzar como un torrente de fuerza y ferocidad cuando llegara el momento. Los brillos del metal y los destellos de las armaduras creaban un paisaje reluciente en medio del campo de batalla. El sol, ahora alto en el cielo, arrojaba una luz despiadada sobre la escena, destacando las figuras de los guerreros y los carros. El aire vibraba con una energía intensa, una mezcla de anticipación y miedo que parecía cargada en cada respiración. El viento agitaba los estandartes y las banderas, que ondeaban como signos de identidad y unidad en medio del caos inminente. Y así, con la línea de batalla dispuesta y los carros listos para el asalto, los aliados se preparaban para cargar en masa hacia la vista de sus enemigos.
La estrategia se convertía en acción, y la espera llegaba a su fin mientras los corazones latían en armonía con el tambor de guerra que resonaba en sus oídos. Era un momento en que todas las rivalidades y diferencias quedaban atrás, y solo importaba la unidad en el campo de batalla, donde la historia se escribiría con sangre y coraje. En el campamento de Argos, Mastir sostenía una intensa discusión con los reyes y gobernantes de las ciudades menores. Las voces se alzaban en un coro de opiniones divergentes. Algunos deseaban que sus hombres se agruparan en cuadros individuales según la ciudad de origen, mientras que Leandro abogaba por una estrategia diferente. Anfitrión, en cambio, parecía indiferente pero deseaba imponer algo de orden en la caótica conversación. Sin embargo, fue Mastir quien finalmente rompió el tumulto con su voz. Mis señores, anunció con autoridad, como contratista de mercenarios y representante de la financiera en este conflicto, me gustaría respaldar las intenciones del señor Leandro, rey de Argos. Es conveniente que ubiquemos a los hombres en escuadrones de acuerdo a sus armas y roles en la batalla. Además, unificar los carros de guerra en el ala derecha de la formación. Al inicio de la batalla, los carros podrán barrer el flanco enemigo y atacar la retaguardia, impidiendo que los carros enemigos hagan lo mismo. El asombro se apoderó de todos los presentes ante la audaz estrategia propuesta por Mastir. El silencio siguió a las palabras de Mastir, un silencio lleno de reflexión y consideración. A medida que las miradas se cruzaban y las mentes procesaban la estrategia, quedaba claro que la sabiduría no estaba limitada por el género ni por el estatus. Los reyes y líderes comenzaron a reconocer el valor en las palabras de Mastir, y poco a poco, las diferencias se dieron ante la necesidad de una estrategia unificada. Mina, desde las sombras, sabía que había dejado una huella en el camino hacia la victoria. La planicie que se extendía entre las colinas de Melina y Dimitrio servía como escenario para el enfrentamiento de los dos ejércitos. Los hombres se apiñaban en este espacio limitado, una extensión de menos de 7 estadios de amplitud. Esta elección tenía sus razones, pues las pendientes pronunciadas de ambas colinas desanimaban a las fuerzas a intentar subir, lo que dejaba a los dos ejércitos enfrentándose en terreno relativamente plano y accesible. La cercanía entre las colinas también significaba que tanto Toxio como Leandro tenían rutas de retirada relativamente seguras hacia sus posiciones iniciales. Toxio podía retroceder hacia su capital, mientras que Leandro tenía su campamento como refugio. Esta opción proporcionaba una medida de seguridad para ambos líderes y sus ejércitos en caso de que la batalla se volviera demasiado intensa o no se inclinara claramente hacia un bando. En medio de la formación de portadores de escudos en la llanura que se extendía entre las colinas de Melina y Dimitrio, el viejo Euforión y el joven Teodoro compartían un espacio bajo el calor abrasador de la llanura argólida. A pesar de que los escudos proporcionaban un atisbo de sombra, no era suficiente para aliviar la incomodidad que ambos sentían. Eufo, con su cabello canoso y su experiencia en innumerables campañas, observaba el horizonte con ceño fruncido. Su mirada se perdía en la distancia, tratando de discernir cualquier indicio de lo que estaba por venir. Teo, muchacho, comenzó Eufo, dirigiéndose al joven guerrero que tamborileaba nerviosamente los dedos sobre su rodilla. Estos días me traen reminiscencias de los tiempos pasados, cuando nombres como Agatón y Lisandra lideraban formaciones como esta. Teodoro entrecerró los ojos,
sintiendo la pesadez del calor en el aire y el sudor que le empapaba la frente. Era más fresco entonces, eso es seguro, respondió, asintiendo con la cabeza. Pero este sol cegador y la humedad que parece asfixiarnos nos hacen anhelar esos días más frescos. Eufo ajustó su casco, intentando buscar un poco de comodidad en medio de la incomodidad. ¿Crees que veremos algo a lo lejos? Mis ojos ya no son lo que solían ser, pero Lisandra solía tener una habilidad asombrosa para anticipar lo que vendría. Teo miró hacia el horizonte con una expresión de concentración, como si pudiera ver más allá de lo que sus ojos jóvenes le permitían. Es difícil decirlo, padrino. Pero algo me dice que hoy podría ser un día importante. ¿Crees que veremos acción? Eufo rascó su barba canosa mientras contemplaba la vastedad del campo de batalla. No puedo estar seguro, muchacho. Las batallas son tan cambiantes como los mares, siempre llenas de sorpresas. Hoy podríamos ser testigos de un enfrentamiento feroz o de una retirada repentina. Nuestras estimaciones son tan buenas como los pronósticos del oráculo. Teo suspiró, ajustando el agarre en su escudo. Entonces, estamos en manos del destino. Eufo asintió con solemnidad. Así es, niño. Pero no subestimes la astucia de los líderes que están al mando. El comandante Stavros podría tener un plan que ni siquiera podemos imaginar. Los ojos de Teodoro brillaron con un destello de emoción. Espero que tengas razón, padrino. Aunque el calor y la humedad sean insoportables, tal vez estos momentos valgan la pena en última instancia. Eufo sonrió con sabiduría, apoyando su mano arrugada en el hombro de Teo. ¿Quién sabe, muchacho? Algún día contarás estas historias a tus nietos, y ellos se maravillarán de tu valentía y resistencia en medio de estas condiciones adversas. Teo asintió, una mezcla de determinación y respeto en su mirada. Espero estar a la altura, padrino. Estoy seguro de que lo estarás, muchacho, respondió Eufo con una expresión de confianza. Ahora, prepárate. El destino nos tiene reservado un capítulo en esta historia, y no sabemos qué giros tomará. Los dos guerreros volvieron su atención al horizonte incierto, listos para enfrentar lo que el destino tenía preparado en medio de la incertidumbre y el calor opresivo. En este escenario, los líderes debían evaluar constantemente sus opciones y tomar decisiones con cuidado, considerando tanto los riesgos como las posibles recompensas. Cada día que pasaba en este campo de batalla, la dinámica entre los ejércitos podría cambiar, y la estrategia debía ajustarse en consecuencia. Toxio sabía que la situación había tomado un giro inesperado. Su plan original de cargar heroicamente contra los reyes enemigos se veía comprometido por la disposición de los carros de guerra enemigos en una de las alas. Frente a él, solo se encontraba el carro de guerra del rey Leandro de Argos. Era un momento crucial y la necesidad de tomar decisiones acertadas era imperante. El sol ardiente de la tarde parecía intensificarse con cada minuto que pasaba en el campo de batalla. Toxio, en su carro de guerra, sentía como el calor castigaba su piel y como el sudor se deslizaba por su frente. Sus pensamientos oscilaban entre la estrategia del enfrentamiento inminente y las sombras más profundas de sus deseos y ambiciones. Toxio luchaba por mantener su mente enfocada en la situación frente a él, pero un torrente de pensamientos personales lo arrastraba una y otra vez.
Sus testículos y su cabeza libraban una extraña batalla interna entre el deseo y la razón. Por un lado, sentía la urgencia del calor ardiente en su entrepierna al imaginar a la reina Alcmena a su alcance al finalizar este día, una sensación que parecía querer desplazar cualquier otra preocupación. Por otro lado, su mente sabía que había asuntos mucho más importantes en juego. En medio de este conflicto interno, su pensamiento volvió a aquella figura que habitaba sus sueños y deseos más profundos, su hermana Alcmena. La brumosa sensación del deseo lo envolvió, y su mente divagó en un mar de fantasías y anhelos prohibidos. Imaginaba un futuro donde él sería el vencedor de esta batalla, donde el rey anfitrión ya no sería un obstáculo y Alcmena estaría a su lado, libre para compartir su vida. Toxio sabía que la victoria en esta batalla podría otorgarle el poder y la influencia que necesitaba para hacer realidad sus deseos. Si conseguía matar a Anfitrión y prevalecer sobre sus enemigos, las profecías podrían inclinarse a su favor. Imaginaba que las voces de los oráculos resonarían con el eco de su triunfo y sus aspiraciones, proclamando que él era el elegido por los dioses. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras contemplaba una imagen en su mente, la de sí mismo tomando el lugar de Zeus, con su voz convirtiéndose en la del gran Cronida. Imaginaba que el mismísimo Zeus proclamaría que su unión con Alcmena era una manifestación de la voluntad divina, una unión bendecida por los dioses mismos. Sin embargo, la realidad del campo de batalla seguía presente, y Toxio comprendía que sus deseos personales debían ceder ante la responsabilidad que tenía como líder de su ejército. Aunque su mente se sumergía en las aguas oscuras de la ambición y el deseo, sabía que debía tomar decisiones que afectarían a muchos. El conflicto interno seguía latente mientras el sol descendía sobre el horizonte. El carro de Toxio avanzaba hacia el centro del campo de batalla, acercándose al carro del rey Leandro. Toxio se esforzaba por despejar su mente y concentrarse en la tarea que tenía ante sí, encontrar una solución que evitaría un derramamiento de sangre innecesario y, tal vez, abriría una puerta hacia un futuro diferente, tanto para él como para su pueblo. Los carros de guerra de Toxio y Leandro resonaban con la esencia de sus respectivas personalidades y ambiciones. Toxio había asumido los colores de púrpura, rojo y dorado como una declaración audaz de su estatus y dominio. Su carro estaba adornado con mantos de púrpura, un recordatorio constante de su victoria sobre Perseo, a quien había matado para convertirse en rey. Los destellos dorados en el diseño de su carro y armadura irradiaban confianza y vanidad, un reflejo de su búsqueda perpetua de admiración y aplausos. El escudo de Toxio presentaba una representación intrincada de la Gorgona, una figura mitológica que evocaba tanto su agresividad en la batalla como su deseo de dominar a sus enemigos. El púrpura no se encontraba en el escudo, ya que este costoso pigmento no era fácilmente accesible. Sin embargo, los patrones de colores restantes, especialmente el rojo y el dorado, enmarcaban la imagen de la Gorgona con una ferocidad que reflejaba su ambición implacable. Por otro lado, Leandro optaba por un enfoque más sobrio y pragmático. Su carro y aditamentos estaban hechos de madera sin pigmentar y se vestían en tonos de negro, transmitiendo una sensación de autoridad y misterio. La sobriedad de su elección de colores reflejaba su enfoque en la estrategia y la planificación meticulosa, en lugar de la ostentación superficial. Los detalles prácticos y la funcionalidad eran las características centrales de su diseño.
El escudo de Leandro también mostraba la gorgona, pero su representación estaba imbuida con los colores oscuros de su paleta. La imagen de la gorgona en su escudo era una declaración de su capacidad para enfrentar los desafíos y proteger a su reino con determinación inquebrantable. Toxio avanzó con seguridad y determinación hacia el carro del rey Leandro, sus palabras resonando con un tono de arrogancia que reflejaba su ambición y confianza en sí mismo. Sus ojos brillaban con una chispa desafiante mientras exponía sus demandas con un aire de superioridad. «Escucha, rey Leandro de Argos», declaró Toxio en voz alta, su voz cargada de autoridad. «Es hora de que reconozcas la inevitable verdad, la grandeza de Misena se alza sobre toda esta tierra. Tu reinado, marcado por la indecisión y la complacencia, ha llegado a su fin. Exijo tu abdicación como rey y tu rendición inmediata». Sus palabras se derramaron con un desprecio apenas velado, un recordatorio constante de sus propias ambiciones y deseos de poder. Toxio continuó, apuntando con su dedo hacia Leandro mientras hacía sus demandas con la seguridad de alguien que creía tener la victoria en sus manos. «Te arrestaré en Micenas como rehén de mi victoria. Tu hermano, Euristeo, asumirá el papel de señor de Argos, pero no como rey, pues solo un auténtico líder merece tal título. Exijo que entregues la cabeza de Anfitrión, el enemigo de mi casa, como señal de tu sumisión. Además, la reina Alcmena, junto con su hijo Ificles, se convertirán en rehenes en Micenas, sin un solo rasguño». Su mirada se clavó en los ojos del rey Leandro, desafiante y dominante. Toxio no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de sus demandas y su disposición a llevarlas a cabo. Pero su arrogancia no se detuvo allí. «Y no lo olvides, Leandro, junto con estas condiciones, exijo un tributo que Micenas merece. Mi padre, a pesar de haber convertido a Micenas en la ciudad más influyente de la Argólida, nunca solicitó tal tributo. Pero yo, Toxio, merezco esta muestra de tu reconocimiento y sumisión a mi grandeza». Sus palabras se aferraron al aire, dejando claro que estaba dispuesto a respaldar sus demandas con la fuerza y la estrategia que había perfeccionado a lo largo de su vida. Su tono soberbio y sus demandas desafiantes resonaron en el campo de batalla, dejando a todos presentes con una sensación de la tensión y el conflicto que se cernían sobre ellos. Leandro, sin perder su porte real, se despojó del casco y se dirigió hacia Toxio con un gesto que combinaba cortesía y un atisbo de ironía. «Saludos, primo», dijo en un tono que llevaba consigo la historia de sus lazos familiares. Su mirada, intensa y decidida, estaba dirigida hacia el cielo mientras un majestuoso águila surcaba los cielos en dirección a su ejército. El ave de Zeus se posó con una gracia casi predestinada en un árbol seco, un elemento que había quedado como testigo silencioso de la formación. Leandro, observando la escena, dejó que un leve atisbo de sonrisa se formara en sus labios. Su conexión con el mundo natural, con los signos y símbolos, era evidente en este momento, como si hubiera una conversación secreta entre él y los dioses. Las palabras de Toxio resonaban en el aire, cargadas de ambición y demandas. Sin embargo, Leandro respondió con una calma que contrastaba con la arrogancia de su primo. ¿Realmente deseas seguir adelante con esto? Su sonrisa, llena de matices, indicaba que había algo más en juego que solo la confrontación en el campo de batalla.
Leandro observó al águila posada sobre el árbol y luego volvió su atención a Toxio. Normalmente te diría que cuento con el favor de los dioses, pero también con tus propios ojos y oídos. Tu posición es débil. Señaló con un gesto a la mitad central del ejército de Toxio, dejando en claro su punto. Ellos no pelean por amor a ti, sino porque los obligas. La lealtad que exiges puede romperse con facilidad cuando las circunstancias cambian. Leandro no dejaba lugar a dudas sobre su comprensión de la dinámica en juego. Sus palabras eran una mezcla de observación aguda y advertencia implícita. A pesar del enfrentamiento inminente, su actitud era reflexiva, como si hubiera estado esperando este momento para plantear una pregunta más profunda: ¿valía la pena llevar las cosas hasta el final? La conversación entre los dos líderes había adquirido una dimensión inesperada, un enfrentamiento de voluntades y filosofías en medio de un campo de batalla que parecía estar suspendido en el tiempo. La irritación en el rostro de Toxio era palpable mientras Leandro respondía a su actitud desafiante con una calma que parecía desquiciar aún más al joven líder. Las palabras de Leandro eran como hojas afiladas, penetrando más allá de la fachada de Toxio y tocando fibras sensibles. Esperaba que esta batalla se librara en 1 año, 2 tal vez, admitió Leandro con una tranquilidad que chocaba con la urgencia de la situación. Su mirada mantenía una extraña mezcla de seriedad y algo parecido a la compasión. Era como si Leandro estuviera viendo algo más allá de la superficie, algo que Toxio no había considerado en su ambición desmedida. Leandro continuó, dejando que sus palabras se deslizaran como hojas al viento. Olvidas que fue mi maestro de espías quien avivó tus deseos por la divina Alcmena. Las palabras eran como un eco de la verdad, una verdad que se aferraba a Toxio como un lastre. Leandro estaba desenterrando capas de motivaciones y manipulaciones que Toxio había pasado por alto en su afán de poder. Pero sí que eres impulsivo y tonto, continuó Leandro, su tono manteniendo una extraña mezcla de crítica y apreciación. No esperaste a crear una base de popularidad, fuiste directo por la garganta de Perseo. Las palabras eran como dardos, apuntando a la estrategia defectuosa de Toxio y su falta de visión a largo plazo. Leandro parecía tener una comprensión más profunda de la situación, una que iba más allá de las batallas físicas y se adentraba en las batallas políticas y emocionales. Toxio sintió que su lengua estaba siendo estrangulada por el terror que comenzaba a aflorar en su mente. Se dio cuenta de que había sido manipulado, de que había caído en las trampas cuidadosamente tejidas por alguien más. Su mente se vio abrumada por la realidad de su situación, por la conciencia de que había bailado en las manos de un titiritero cuyos hilos no podía ver. En ese momento, la confrontación en el campo de batalla se convirtió en algo más profundo. Era una batalla de voluntades, pero también de inteligencia y astucia. Leandro había arrojado luz sobre las sombras que habían estado guiando las acciones de Toxio. Las palabras de su primo resonaban en su mente, desenterrando verdades incómodas y obligándolo a confrontar no solo a Leandro, sino también a sí mismo. Ante los ojos de Toxio, Leandro se erguía como un avatar de la oscuridad y la muerte, una figura majestuosa y aterradora que desafiaba incluso a los dioses. Su voz resonaba con una autoridad sobrenatural, y sus palabras eran un eco de verdades universales. Si deseas cumplir tus ambiciones sobre la voluntad de otros, para eso es la batalla, primo. Las palabras no tienen cabida aquí,
declaró Leandro con una solemnidad que parecía resonar con el mismísimo destino. Y la única verdad es la fuerza, primo. La figura de Leandro irradiaba una extraña belleza, una dignidad que parecía emanar de lo más profundo de la tierra. Sus palabras sobre Anfitrión, pronunciadas con una risa irónica, arrojaron una nueva sombra sobre Toxio. Te veré en el campo, claro, si Anfitrión no te encuentra primero. Las palabras eran un recordatorio de las amenazas que acechaban en todos los rincones, de las fuerzas que se movían incluso más allá de la batalla entre los dos primos. Leandro continuó con una revelación que dejó a Toxio atónito. Yo que tú tendría miedo, confesó Leandro, su risa irónica resonando en el aire. Ese hombre tiene la fuerza de Zeus en persona. Las palabras eran un recordatorio de la inmensa influencia de Anfitrión y de cómo sus acciones podrían desencadenar consecuencias más allá de su control. Sin más palabras, Leandro subió a su carroza, la misma que era un símbolo de su autoridad y liderazgo. Se retiró al flanco derecho de su ejército, dirigiéndose hacia el oriente del campo de batalla. El encuentro entre los dos primos había llegado a un punto crítico, donde las sombras del pasado, las manipulaciones y las amenazas futuras se entrelazaban en un escenario que iba más allá de la mera confrontación física. Ambos líderes se alejaron, cada uno sumido en sus pensamientos y en la preparación para la batalla que se avecinaba. A pesar de las revelaciones y las palabras impactantes de Leandro, Toxio se aferraba a una confianza que parecía inquebrantable. Las informaciones estratégicas que había recibido de su ayudante de campo le daban un sentido de ventaja en la situación. Sabía que la línea de batalla de Micenas era más larga, y que su medio hermano Licimino, ahora al mando de las fuerzas de Tenea y Midia, tenía una oportunidad de oro para rodear el flanco izquierdo de Leandro. La estrategia estaba clara, aguantar en el flanco derecho donde estarían los héroes y nobles, y si tenía suerte eliminar a Leandro de forma prematura para asegurar la victoria. Toxio se mantuvo en silencio mientras repasaba mentalmente los detalles de la estrategia. Su confianza en su habilidad para tomar decisiones audaces y rápidas lo sostenía, incluso en medio de la incertidumbre y las dudas que las palabras de Leandro habían sembrado en su mente. Su mirada se posó en su ejército, en los hombres que lo seguían con fervor y lealtad, y sintió una mezcla de orgullo y determinación. El campo de batalla seguía tranquilo por el momento, pero todos sabían que la calma era efímera. Las sombras del pasado y las maquinaciones del presente se fusionaban en una danza mortífera que estaba a punto de desplegarse. Toxio se ajustó la armadura y se preparó mentalmente para lo que estaba por venir. La confianza, el deseo de victoria y el impulso de su ambición ardían en su interior, eclipsando momentáneamente las dudas y las inseguridades que habían sido despertadas. El enfrentamiento con Leandro estaba a punto de llegar a su clímax, y Toxio estaba decidido a escribir su propio destino en medio de los giros del conflicto y la incertidumbre de la guerra. Mientras la tensión en el campo de batalla aumentaba, otro movimiento estratégico estaba en marcha en las filas de Micenas. El rey Estrobates, con una mirada decidida en sus ojos, había cedido su mando en la línea de batalla y había asumido un puesto aparentemente menos digno. Ahora lideraba a la plebe de Micenas, justo detrás de la imponente guardia real del reino. Su elección no era casual, Estrobates sabía exactamente lo que estaba haciendo. El rey Estrobates comprendía la importancia de su posición en el campo de batalla.
A pesar de que parecía haber asumido un papel menos destacado, en realidad, estaba tomando una posición estratégica donde podría encontrar a su hermano. Era una jugada calculada para estar cerca de su propia sangre, aquel a quien seguramente pondrían a pelear al lado del rey Leandro en el frente de batalla. Estrobates conocía las dinámicas internas de su reino y las lealtades que corrían en las venas de los soldados, y estaba decidido a utilizar ese conocimiento a su favor.